Pues chiqui, por favor. Estamos en familia.com, nos acompaña Alberto Nishiyama y bueno, la tecnología tiene bastantes beneficios, ¿no? Podemos conectarnos con gente de todo el mundo, pero también hay que tomar en cuenta que ahora nuestros datos pueden llegar a cualquier persona del mundo y lamentablemente en muchos casos es para mal. Entonces tenemos que preguntarnos cómo debemos de cuidar nuestros datos personales en internet para prevenir estafas y un montón de problemas que pueden llegar en nuestras vidas. Nos acompaña Eduardo Luna Cervantes, director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia. Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto, y a todos tus radioescuchas. Sí, bueno, también nos siguen en la televisión, en televisión digital terrestre 3.1 y también en YouTube, en todos lados, así omnipresentes. Y justo hablamos mucho sobre los datos personales, pero ¿cómo lo definimos, no? Porque tal vez tenemos la idea antigua de la libreta electoral, que solo esos eran los datos personales, pero ahora tenemos incluso la imagen, el tema biométrico. Así es, un documento de identidad alberga varios datos personales. Diríamos en términos sencillos que un dato personal es todo dato que te permite identificar como persona, tu singularidad, ¿no? Identificarte o hacerte identificable con otros datos que se puedan cruzar, ¿no? Y estamos hablando del DNI, el domicilio, el teléfono celular, la huella digital, el iris de los ojos, datos biométricos, datos de salud, hábitos, preferencias, todo lo que pueda dar alguna noticia acerca de la personalidad de uno es un dato personal y por lo tanto es una manifestación de nuestra personalidad y es un derecho fundamental, protegido por la Constitución, tan importante como la vida, como la integridad, como la libertad personal. Claro, yo creo que tal vez en el colegio no nos enseña mucho esto, y no solo en el colegio, ¿no? Porque tenemos personas mayores que no han sido educadas en un mundo digital, y hay este concepto de la huella digital, ¿no? Que no es la huella dactilar, sino todo lo que hacemos deja una huella en internet, y eso incluye lo que publicamos en redes sociales y también hay de manera indirecta lo que se publica sobre nosotros, porque incluso si alguien trabaja en el Estado, su nombre y su DNI va a aparecer en un listado de, por ejemplo, de un concurso CAS. Entonces, ¿cómo hacemos para proteger todos estos datos? También respetando la transparencia, que es muy importante. Claro, por eso es que desde el Ministerio de Justicia existen tanto la Autoridad Nacional de Protección de Datos como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La idea de los derechos es que puedan convivir pacíficamente, en términos generales, pero en un caso concreto pueda que se privilegie uno por sobre otro. Si estamos hablando de datos personales de funcionarios públicos, que aparecen sus imágenes, sus nombres en las páginas web de las instituciones públicas, ¿hay una afectación a su intimidad? Evidentemente, pero esa afectación es razonable, es proporcionada, habida cuenta del poder público que ejercen, de la representación institucional que tienen. Entonces, en esos casos, bueno, el derecho se sobrepone a el otro derecho vinculado a la intimidad y a la protección, ¿no? Pero, por supuesto, en algunos casos esto puede significar una entrega parcial de la información. Por ejemplo, en las bases de un concurso público, pueden ser todas ellas públicas, el perfil del puesto, los grados académicos que se requieren, y esa documentación propia de una persona que postula es pública. Pero no lo es, por ejemplo, el correo personal, el número de celular, el número de su domicilio, ¿no? Esos son datos que deberían, frente a la eventualidad de una solicitud de acceso a la información pública, tacharse, oscurecerse para hacer una entrega parcial de esa información, por ejemplo. Claro, y tenemos, bueno, en el Estado hay muchas bases de datos que encontramos filtraciones el año pasado, y lamentablemente hay cibercriminales porque no están en el Perú, que es imposible de encontrarlos. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con algo que también sirve para educar a las empresas? Porque yo me suscribo a un servicio, o yo compro algo, o incluso doy mi DNI en una tienda, y aparentemente estoy ya diciendo, sí, acepto que me contacten, van a pasar mis datos, y en muchos casos no es solo para ellos, sino que te ponen para nosotros y nuestras empresas asociadas. O sea, pueden vender nuestros datos simplemente porque tal vez yo puse un check y ya toda la vida me van a seguir. O sea, ¿cómo hacemos también con el tema de las empresas? ¿Cómo las educamos? Porque supongo que también hay una coordinación con Indecopi, que no está tanto en tu ámbito, pero es necesario comunicarlo, ¿no? De una manera explícita. Sí, aquí se trata de responsabilidad, tanto de parte de los, como llamamos nosotros, titulares de los bancos de datos o encargados de tratamiento,
Por ejemplo, en esta radio hay varios bancos de datos. Banco de datos de trabajadores, de proveedores, de las personas que visitan para ser entrevistadas. Bueno, eso significa que la empresa tendrá que adoptar y hacer una evaluación de impacto en la medida que albergue y conserve esa información. No es lo mismo recopilar y mantener datos de una academia de idiomas que los datos de salud en una clínica privada, por ejemplo, ¿no? La evaluación del impacto que implicaría una fuga de información tiene que ser distinta. En algunos casos bastará pues, un candado en un archivero. En otros casos significará que no hayan puertos USB para que la información fugue fácilmente, que no haya contacto con redes sociales. Va a depender mucho de cuál es el giro del negocio. Y eso es muy importante. Del lado de quienes hacen un tratamiento de datos personales. Y de parte de los ciudadanos, es importante tomarse en serio un derecho, que es el que tienen. Eso significa leer las políticas de privacidad, ¿no? Tomarse el tiempo para saber qué datos estoy entregando, con qué propósito, para qué finalidad, si van a ir a parar o no fuera del país o a una casa matriz. Todo se puede hacer siempre y cuando uno preste su consentimiento libre, informado, de manera inequívoca. Y si estoy recolectando datos de salud, por ejemplo, datos sensibles como les llamamos, ese consentimiento tiene que ser expreso, ¿no? De tal manera que no quede dudas que el ciudadano sabe conscientemente a dónde van a ir a parar sus datos. Eso, ejercer un derecho implica responsabilidad con uno mismo. Sí, justo acá estoy revisando, digamos, algunas actividades que han hecho para justamente informar, ¿no?, sobre este derecho y cómo ha visto a los escolares, por ejemplo, y a los docentes, porque son dos generaciones respecto a esto. ¿Están conscientes de la importancia y de sus datos o tal vez se entrenan libremente? Porque vemos a, no sé, jóvenes, niños de 13, 12 años haciendo TikToks, mostrando la cara con su uniforme de colegio, atrás incluso sale la dirección de su casa. O sea, ¿cómo estamos educando a la nueva generación sobre este tema? Sí, es muy importante esto que comentas y a nosotros como funcionarios públicos nos obliga a echar un cable a tierra con un contacto con un público objetivo y de preocupación para todos nosotros, que son los niños y adolescentes, ¿no? No somos nativos digitales como ellos y es muy importante esta relación que se va construyendo a partir de las visitas que hacemos a escuelas públicas, privadas. A propósito y con la excusa de un concurso, que es el concurso de dibujo, historietas, videos, que cada 2 años la Autoridad de Protección de Datos del Ministerio de Justicia promueve, ¿no? Esto nos permite visitar decenas de escuelas, llegar a miles de estudiantes, conversar con ellos y también con los docentes a partir de las coordinaciones previas con las UGELes. En esta edición hemos visitado a colegios de Callao, de Lima, de Lambayeque, de Huancayo, de Junín, por lo tanto, de Arequipa. Y el mensaje es muy sencillo, ¿no? Vamos con la prédica de generar conciencia de los riesgos que puede significar un uso desprolijo de los datos personales. Los chicos tienen que saber que el mundo digital está allí, por supuesto, para entretener, para comunicarse, para mantener contacto con familia, con amigos, para conocer personas, por supuesto. Pero tiene que hacerse de un modo responsable, ¿no? Tienen que uno ser conscientes de si tiene un perfil público, qué riesgos eso puede suponer, que es mejor aceptar de amistades a gente que conozca o a gente que tal vez no conozca, pero algún amigo mío sí lo conoce, es decir, hay alguna referencia. Cambiar contraseñas eventualmente, no exponer información de la familia, ¿no? A veces las familias suelen publicar muchas imágenes de dónde están vacacionando, cuál es su ubicación en este momento, en qué restaurantes se encuentran, pueden regresar a sus casas y darse con la sorpresa que han desvalijado su domicilio, ¿no? Entonces, o por ejemplo, poner imágenes de la movilidad escolar, las rutinas que cumplen los miembros de la familia. Exponer esa información abiertamente puede ser un riesgo en un escenario de inseguridad ciudadana como el que lamentablemente vivimos, ¿no? Entonces, siempre los consejos están dirigidos a ser conscientes de la información que se debe publicar, de los cuidados que hay que tener, de actualizar contraseñas, de no publicar fotografías, material audiovisual excesivo. También pueden caer lamentablemente algunas de estas imágenes en personas inescrupulosas, trata de personas, pedrastas. Entonces,
sin llegar a asustar, porque las redes están aquí para usarlas, sí tenemos un discurso adaptado para educadores, un discurso adaptado para jóvenes entre sexto y quinto de secundaria. Y el concurso es una ocasión para invitarlos además a reflexionar juntos a partir de estas charlas de cómo poder juntos protegernos unos a otros, adoptar medidas de seguridad para que nuestros datos no estén a vista y paciencia de cualquiera, ¿no? Y evitar algunos riesgos en este sentido. Sí, en verdad es un tema que tiene bastantes aristas y es algo que marca incluso el futuro de muchas redes sociales y de nuestras redes normales, ¿no? No solo las digitales. Así que muchas gracias por los consejos, Eduardo Luna Cervantes, director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia. Repito, por favor. Sí, quería aprovechar la ocasión, sabiendo que estamos visitando algunas escuelas, que los jóvenes, los niños, adolescentes que quieran participar en este concurso pueden conocer las bases del mismo en la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, ANPD. Allí pueden tener acceso a las bases, hay premios adecuados para los chicos y ojalá podamos tener además muchos trabajos, porque además los usamos como material de difusión para nuestras campañas a lo largo del año. Muchas gracias. Así que muy importante proteger los datos personales, que no sean datos públicos sin querer queriendo. Así de simple. Ya volvemos.